Hola, bienvenidos una vez más a esta sección, a este programa de Notas Aparte. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que a todos nos concierne y que es una de las consultas de las más recurrentes también en estos ámbitos con referente al tema que vamos a tratar hoy, que es las herencias familiares. En este caso nos centramos en los bienes familiares. Como siempre os digo, los temas abren un mundo de posibilidades en cuanto a la indagación, al estudio y al trabajo que gracias a la experiencia de vida crea esa sabiduría y conocimiento de saber lo que ocurre cuando surgen las herencias familiares, porque las herencias familiares hay de todo tipo y hoy nos vamos a centrar en los bienes familiares, en lo material. A mí me gustaría ir especificando en ciertos aspectos, puntos importantes cuando surge esto, ¿no? Porque cuando nosotros nacemos en un vínculo familiar, no solo a nivel físico, como personas físicas, también surge el movimiento energético a niveles espirituales. Una vez que nacemos, formamos parte de un grupo familiar en el que se unen varias memorias o registros que van creándose y, como sabemos todos, las familias se crean o también hay desuniones o se desvinculan, ¿no? Por no decir se destruyen, porque en el fondo no se terminan destruyendo del todo. Iremos viendo y descubriendo por qué. En este caso, como decía, cuando nacemos en una rama familiar se amplía un nivel de repeticiones, patrones, memorias, ADN, etcétera, en el vínculo familiar. Formamos parte de una familia como miembros familiares y aquí se amplían las posibilidades de diversas experiencias de vida. En este caso, cuando formamos parte de un vínculo familiar, también genera esa parte de miembro familiar con el derecho de vivir una serie de experiencias. Cuando surgen normalmente las herencias de los bienes materiales son a partir del fallecimiento de una persona o el poseer bienes familiares que quieran trasladarse, transmitirse o entregarse de una forma que quiera trasladárselo a un miembro familiar sin tener también que fallecer. Bueno, en este caso la gran mayoría surge en el fallecimiento y quiero explicar qué pasa con estos bienes familiares. ¿Qué es lo que surge? Como os decía, hilando esa rama de nacimiento, de procesos, de etapas de nuestra vida y de recibimientos de bienes materiales, en este sentido, tienen un significado y un sentido. Ya sea dinero, posesiones, propiedades, etcétera, ¿no? Materiales diversos. Cada uno le da un sentido simbólico, tiene un sentido y un sentimiento, ¿no? Por ser un símbolo más sentimental que material, para otros es más material que sentimental, en fin, cada uno le da el sentido y el valor que cree correspondiente al recibirlo y de quién lo recibe. Ese es un poco el sentido, ¿no?, de las herencias. Sobre todo ese proceso cuando aceptamos este tipo de herencias. Y las que creemos que no aceptamos también las estamos recibiendo de alguna forma. A niveles, esto es en la apariencia física, en el mundo terrenal. En el plano espiritual surge este movimiento energético en el que formamos un grupo de almas que son familiares. En este grupo de almas somos miembros familiares, pero también hay vínculos de diversas formas. Cuando se traslada cierto tipo de herencia, en este caso quiero especificar de nuevo los bienes materiales, porque podemos recibir cualquier tipo de herencia de otras formas, en esta parte material lo que hace es que nosotros recibimos de alguna forma la experiencia, sabiduría, conocimientos y materializaciones de otras personas, ¿no? Aparte de nosotros crear la nuestra.
Cuando recibimos se trata de que no es nuestro, sino que se nos es dado. Ahí está un proceso de aceptación o negación ante ello. Esto es ya una decisión personal de cada uno. Pero cuando sí se recibe, cuando sí se acepta, de alguna forma estamos dando algo que dejamos, ¿no? Dejamos para otros o nos dejan. Este es el sentido de la materialización de la vida de otros miembros familiares, que nos dejan. Por lo tanto, han sido creaciones y materializaciones de manera consciente de otros miembros familiares que pasan a ser a nosotros. Nosotros decidimos si queremos aceptarlo o no. Pero a un nivel energético, lo que ocurre es que cada experiencia que se va dando y se va creando, a la misma vez se va construyendo el pasado. Es como un presente, futuro, pasado. Es un continuo aquí y ahora, ¿no? En el plano espiritual funciona así. Una vez se va creando, va pasando a las memorias y eso genera unos registros. Cada cosa que se hace se genera en el plano espiritual etérico unos registros. Por lo tanto, en las herencias familiares surge esto, el registro de bienes familiares, que tienen un sentido sentimental, emocional, ya sea amoroso, ya sea lleno de miedo, de traumas. Surgen muchas cosas, porque son la vida de otros. Al igual que nosotros, si somos, podemos ser herederos o podemos heredar de algún miembro familiar o transmitir nuestra herencia a otros miembros familiares, ¿no? A quien decidamos y consideremos. ¿Qué pasa cuando surge esto? Se traslada el movimiento energético de estos registros, de estas memorias, a el que hereda. El que hereda tiene la responsabilidad a nivel energético de solucionar, solventar, establecer la paz y la armonía en estos movimientos. Y estos movimientos no siempre vienen bien. En las herencias familiares, cuando hay más de un miembro, ¿qué puede ocurrir? Que no siempre se esté de acuerdo con el recibimiento de una herencia, porque no se esté de acuerdo en ciertas cosas, porque no guste, porque no es el tipo que desearía, porque no está acomodado a lo que uno gusta, etc. Generalmente pasa con más miembros familiares y aquí se generan los conflictos y los problemas de herencias, de bienes familiares. ¿Qué pasa aquí? Tomando conciencia desde el plano espiritual energético, como os decía, cuando pasa y nos trasladan una herencia, nosotros somos los responsables porque estamos recibiendo esa energía. Ese material que a través de ese material está energía y que nosotros estamos manipulando, recibiendo y que de alguna forma somos los responsables porque estamos tomando conciencia de lo que estamos recibiendo y también lo que queremos hacer con ello. Porque las vivencias pasan a ser tuyas. Parte de esas vivencias pasan a ser tuyas. De alguna forma que a veces se genera pues esa imposición, ¿no? Pero recordamos que es una decisión que ha sido aceptada, que ha sido trasladada. En estos bienes materiales, como os decía, cuando hay varios miembros familiares, cuando se le adjudica esta herencia a varios miembros familiares, suelen haber conflictos. De ahí vienen muchas peleas, de ahí vienen desacuerdos, hay desorden en el vínculo familiar. En el plano espiritual, como decía, surgen estos movimientos que influyen en nuestra vida. De alguna forma, a pesar de ser bienes materiales, están influyendo en nuestra vida. Y nosotros siempre hago esta invitación a que veamos un poquito más allá de lo físico y tangible. Esta es la idea, para que tomemos conciencia, para que nos ayude a aprender una cosa nueva, para que sepamos qué es lo que se está moviendo más allá, ¿no? Porque cuando se mueven bienes familiares se están moviendo energías, se están moviendo estados de ánimo, se están moviendo recuerdos, memorias, vivencias. Y eso remueve a las personas, no solo en su influencia física porque hay nuevos cambios, sino también en su interior.
de quién está dejando esa herencia y de quién la recibe. En estos registros y memorias que también funcionan en el plano de las herencias familiares, en los bienes materiales, que sepáis que hay unos seres de luz que también están como asesores y orientadores, guías en esos vínculos familiares, en ese movimiento de herencias, ¿vale? Cuando generalmente pasa una herencia producida por un fallecimiento y el vínculo familiar de una familia de varios miembros recibe cierto tipo de bienes, ya sean casas, objetos, coches, joyas, ¿vale? Objetos simbólicos y significativos de la vida de la persona, hay un movimiento energético dentro de la vida del miembro o de los miembros familiares. Estos mueven sentimientos, mueven emociones y mueven experiencias. Estamos hablando de que el núcleo familiar recibe memorias, energías, emociones, sentimientos, recuerdos, influencias de ancestros, de personas del pasado, de tradiciones. Si os fijáis, es un cúmulo de muchas cosas. ¿Qué hacemos con todo eso? La mayoría de las personas no sabe cómo gestionar a veces los bienes materiales y otras veces en el plano sentimental, emocional o espiritual, porque a veces se recibe herencias que no se saben qué hacer con ellas o no somos capaces. Somos incapaces de tocar esos objetos por lo que sea, ¿no? Por el duelo, por la pérdida, por no saber cómo gestionarlo, qué hago yo con esto ahora, vale, lo recibo. Pasan muchas cosas, ¿vale? Y cuando uno lo recibe, empieza a haber un movimiento energético dentro de sí mismo, que se tiene que ir adaptando a ello, no le queda de otra. Cuando recibe un objeto está recibiendo una energía, ¿vale? El problema no está en recibir la herencia, está la comprensión en la interpretación que se le da cuando se toma conciencia de lo que se está recibiendo y está adaptando en su vida. Y esto a veces no es fácil. Es un proceso de adaptación, de aceptación, de crecimiento, porque empieza a haber una serie de aprendizajes, de conocimientos, de saber de la persona, de saber de tu pasado, de por qué estás recibiendo eso, por qué está aplicándose en tu vida. El cuestionamiento estaría bien en preguntarte por qué o para qué estás recibiendo tú eso. ¿Por qué pasas a ser el responsable o la responsable de lo que estás recibiendo? Y es la manipulación energética y espiritual que tú estás aplicando en tu vida. Imaginaros la importancia que hay detrás de las herencias familiares. ¿Qué hago yo con una herencia familiar? ¿Cómo tengo que gestionar esta energía? A veces los procesos son individuales, es personal para cada quien, pero a veces estamos solos o solas de manera individual y a veces hay acompañamientos porque es a nivel colectivo. Hay varios miembros familiares. Las memorias están ahí, no se pueden quitar. Pero sí se pueden dar interpretaciones diferentes, que es la gestión, el manejar esa energía. Cada quien toma la decisión de manejarla de una manera u otra, pero a veces no se recibe a bien. Hay otros que sí reciben a bien y saben el proceso que tienen que hacer, lo que sientan de manera instintiva, pero nunca va a dejar de haber un desvínculo energético. Por lo tanto, podemos estar recibiendo información de diversas formas unida a esa herencia. La cosa empieza a expandirse. Y de una cosa simple que pensamos, que es el recibir y ya está, y lo cuido, lo protejo, lo valoro, lo vendo, me desvinculo, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Cada quien sabe lo que hace. No estamos aquí en este vídeo para saber qué es lo que se hace,
sino lo que produce en esos momentos de esas vivencias y experiencias de vida en las herencias familiares. Como decía, las familias se crean o se desvinculan, se destruyen. Pero la energía de las almas de las personas como miembros familiares continúa. Vamos a poner un ejemplo porque hay muchas situaciones varias. Vamos a poner un ejemplo de que, ha habido una familia de un matrimonio que se separa, tienen hijos y se separa. Y queda una herencia familiar. Nadie fallece, pero los padres consideran transmitir una herencia de lo que sea una propiedad, sea lo que sea, a sus hijos. Y hay esa separación, divorcio en ese matrimonio. Aunque cada uno siga su vida por su propia cuenta, el vínculo de la familia sigue estando, ¿verdad? Sobre todo porque hay hijos. Y a veces cuando hay separaciones pensamos que hay una desvinculación, pero se ha creado una familia. En el plano energético continúan esas memorias, esos registros y esas experiencias que van a ser trasladadas a los hijos, a los miembros familiares, a los descendientes. Y eso no desaparece. Quiero poner este ejemplo para que se entienda. Pasarán a esos miembros familiares la herencia que quieran recibir, que se les vaya a dar. Pero a niveles energéticos llevan esas cargas de emoción, de sentimientos, de experiencias, que luego van a tener que saber gestionar en algún momento cuando llegue en sus vidas. Van a tener que responder, decidir, de alguna forma gestionarlo. Quiero decir que nada se elimina, nada queda en el aire, no. Vamos a poner otro ejemplo. Esa familia que se ha creado con madre, padre y fallece el padre y queda su madre con sus hijos mayores, ¿vale? Y la mujer se queda viuda. Recibe la herencia familiar, pasa directamente a esta persona, pero también a sus hijos. El padre, el cabeza de familia, aparentemente no está en lo físico, pero sí en el plano espiritual. Y va a continuar siéndolo en ese vínculo familiar a nivel álmico, a nivel de almas, en el grupo familiar de almas. Por lo tanto, va a continuar la energía de emociones, sentimientos, recuerdos, que la familia, de manera consciente o inconsciente, va a tener que gestionarlo. Independientemente ya de la herencia de bienes materiales, al fin y al cabo. Todo esto es un proceso evolutivo que nos ha tocado vivir en la experiencia de vida. Voy a poner otro ejemplo distinto para aquellas personas que crean o piensen sobre qué pasa cuando eres un hijo adoptado, una hija. Y te han adoptado y has entrado en un vínculo familiar y dices, pero no he nacido ahí, pero sí pertenezco a esta rama familiar. Esos movimientos energéticos también se registran. El que has tenido con tu nacimiento junto con la familia que te ha adoptado, la que en el fondo, detrás de todo eso, has creado con ese grupo de almas, con esos miembros familiares, los que sean, 1, 2, 3, los que sean. Y sigue este movimiento energético, repetimos, tomando conciencia de que todo lo que vayamos creando en la vida, vamos viviendo y va pasando, se van manifestando los registros de cada experiencia de vida que se haga. Y eso va a ser trasladado al siguiente. Puede que lleguen situaciones que no hayan más miembros familiares. De alguna manera queda registrado en el plano espiritual y hasta aquí puedo leer. Pero en estas experiencias nunca dejan de ser
significativas en la vida de las personas. Por lo tanto, cuando hay movimientos y experiencias de vida en las herencias familiares, que sepáis que hay movimientos energéticos y que también hay que prestarle atención porque nos influye en nuestra vida. Tenemos alguna parte de responsabilidad y la parte de la responsabilidad puede estar en tomar conciencia de ello, porque la vida ya luego te va guiando. Yo decía que hay unos guías espirituales en cuanto unos seres en el plano espiritual que llevan estos vínculos familiares. Nunca estamos solos, que nadie piensa lo contrario, nunca estamos solos. Y en los grupos de almas, de familiares, también. Y siempre hay asesoramientos, ¿vale? Para las personas que sí crean que puedan tener contactos con otros seres, también ayudan a intervenir desde el plano espiritual para ayudar a las personas que necesiten establecer orden, paz, armonía en las reparticiones de herencias familiares. Porque claro, esto es muy ligero, pero cuando hay problemas de verdad dentro de los vínculos familiares es muy complicado y pasa mucho tiempo sin resolver muchos temas, aunque se mueva temas financieros, negocios, propiedades, etcétera, todo lo que convenga y englobe los bienes familiares, porque siguen siendo bienes familiares. Y las familias quieren estar bien, en la gran mayoría. Hay otras familias que no quieren estar bien. Pero necesitan establecer la paz ante un conflicto que se ha generado entre varios miembros familiares porque uno desea una cosa, otro otra, otro por egoísmo, otro por orgullo, y esto se hace una bola inmensa que detrás de esa bola hay energía, recordemos, y se toma conciencia de todo lo que se va haciendo con esa herencia. Detrás de todo esto, de las energías, se mueven leyes universales. Aquí no es de menos. Nos gobiernan a todos. Y tras esas leyes, quiero decir, voy a hablar claro que funciona la causa y efecto. Somos responsables de lo que hacemos con esa herencia, de lo que queremos hacer. No somos los culpables. He anunciado en todo el vídeo que somos responsables de una parte de esa herencia. Quizás para otros sea la totalidad, no lo sé. Pero hay una parte que sí, que es tomar conciencia de ello, ponerle luz a esa toma de conciencia de lo que está pasando. Y ser responsable, no culpable. Detrás de esa energía respondemos los que continuamos en el plano terrenal. Porque os digo que como medium hay otros temas, casos aparte, en estas notas aparte, en las que aún no se resuelven los conflictos. Hay fallecimientos, pasan al otro lado y quedan pendientes estas situaciones. Y no han sabido responder, o por orgullo han gastado, o porque no han entregado, o porque incluso ha habido traiciones, muertes, han habido muchos problemas, porque son historias de las personas. Son las historias de las personas, las herencias familiares. A eso llamaba creaciones, manifestaciones, las historias de las personas. Y nosotros tomamos conciencia de esos problemas, de esas causas, de esos traumas, de esos bloqueos, porque pasan muchas cosas. Y si indagamos un poquito más, nos damos cuenta que podemos estar teniendo problemas en lo económico, no recibo ciertas herencias familiares, tengo problemas con mi familia, hay unas memorias detrás de todo eso, que aunque este vínculo con esa familia en esta vida que hayas tenido, pases a una siguiente, reencarnes y vuelvas a otra vida, esas memorias quedan en esa alma. Me refiero a una individual. También funciona con esas memorias de grupos familiares de varios miembros que vuelven a reencarnar en otra familia y esas memorias despiertan.
y se toma conciencia de ello. Por eso pasan cosas que a niveles inconscientes no entendemos. Así que todo tiene un sentido. Por eso os digo la importancia que tiene esa responsabilidad de saber responder en la vida que te toque con lo que te toque. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieres establecer la paz, lo haces de distinta manera. Si te has dado cuenta que algo no funciona, pon de tu parte para que funcione. Y siempre puede haber algún tipo de solución. Sé que hay situaciones que son muy complicadas. Muy complicadas. De hecho, se pueden quedar pendientes y pasar a otra vida. Pero esas memorias, esos registros quedan ahí. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Incluso diría que hay personas que han descubierto que han vivido una serie de experiencias en otra vida porque han recurrido a otras formas para descubrir el problema que tienen, otras terapias alternativas, y descubren que han habido problemas en las herencias familiares o que no se han portado bien en una vida anterior con esas herencias familiares o ha habido conflictos. Eso también pasa. Por eso digo que cuando se indaga y se estudia el tema es muy interesante y a la misma vez puedas descubrir, si te sientes en una situación similar, el poder saber solventar o solucionar ese problema que tengas si quieres restablecer por tu parte, quieras hacer algo positivo, beneficioso en tu vínculo familiar, al menos por tu parte, aunque no creas que puedas solucionarlo todo. Como te digo, hay unos guías espirituales que ayudan y asesoran también en esta parte familiar y están ahí para que nosotros le pidamos ayuda también y ellos intervengan. Siempre a favor de todos, porque si no sería todo lo contrario. Estaría quedándose en los registros de esas, no diría karma, pero sí esa causa y efecto de leyes universales que hablaba antes. Esta responde también ahí, en esos vínculos familiares. Así que espero y deseo que esto pueda aclarar algunas dudas o que os abra la mente un poquito más, no solo en el plano terrenal, sino también en el plano espiritual.